Buenas tardes. ¿Sí me escuchan, verdad? Bien, vamos a dar inicio a esta mesa sobre proceso migratorio y contextos actuales. Vamos a estar en esta mesa de discusión el profesor Rodolfo Rubio y su servidor, Emilio López. Vamos a iniciar con el maestro Rubio. El maestro Rubio es candidato a doctor en Geografía Humana, maestro en Estudios de Planeación del Colegio de la Frontera Norte, es profesor investigador, tiene una larga trayectoria en estudios de los procesos migratorios aquí en la Frontera Norte. Actualmente es profesor aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y también está adscrito a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bien, el tema que va a presentar es sobre la era de Trump, escenarios actuales y futuros sobre el comportamiento de los migrantes mexicanos indocumentados hacia Asia o desde Estados Unidos. Vamos a dar inicio con el maestro. Después de que termine la presentación, voy a dar un espacio para preguntas y respuestas y luego ya voy a continuar yo. Les voy a pedir que estén muy atentos, sobre todo a los chicos de legislación migratoria. En cuanto a las cifras que maneja el doctor Rubio, gran parte del trabajo de investigación que he desarrollado yo he estado apoyado de trabajos anteriores con la universidad. Entonces, damos inicio con esto. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me pidieron hablar sobre migración y entonces acepté porque no sé hablar de otra cosa, solamente conozco ese tema. Entonces, por lo tanto, fue relativamente fácil hacerlo para mí. Y lo otro que me pidieron era ubicar como un contexto actual, ¿no? Y entonces, digamos que en la actualidad, pues el contexto actual es un poco hablar de Donald Trump y de los supuestos efectos que tendrá sobre la migración indocumentada mexicana que va a Estados Unidos o que en su defecto regresará de Estados Unidos. Entonces, la presentación yo le llamo un poco la era Trump, aunque la era Trump lleva apenas un año y medio, más o menos, aproximadamente. Y lo que trato, digamos, de presentar son como escenarios futuros a partir de información más o menos actualizada sobre lo que pudiera pasar en el comportamiento de los flujos migratorios que van, sobre todo, digamos, de los mexicanos inmigrantes de carácter indocumentado. La que sigue, por favor. Entonces, para lograr esto objetivo, yo tengo, digamos, aquí como tres cuestiones que me parecen importantes. Uno es primero, digamos, referirme no tanto, digamos, al tiempo que lleva Donald Trump como presidente, sino más bien al discurso que ha tenido a partir de que fue candidato, digamos, a la presidencia de Estados Unidos. Y para eso me baso, digamos, en tres elementos importantes. Uno es cuáles son los datos o antecedentes de lo que ha estado pasando con la migración indocumentada, cuál es más o menos la actualidad y cuáles son, como decía hace un momento, los escenarios que pudiéramos esperar. Esos escenarios yo los planteo básicamente como hipótesis, es decir, es lo que yo creo a partir de la información que existe que pudiera suceder. Luego puede suceder todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Luego, a lo que yo me refiero, digamos, como flujo de migrantes indocumentados, son dos tipos de flujos, sobre todo. Uno, los que llegan a la frontera para intentar cruzar a Estados Unidos, que ese es un flujo al que llamamos migrantes indocumentados llegados a la frontera, y otro es el flujo de los que deportan las autoridades de Estados Unidos hacia México y que son, desde luego, migrantes indocumentados porque no tenían documentos para estar en Estados Unidos. Y algunos de los datos que los presento a partir de esto que se llama una encuesta sobre migración a la frontera norte de México, de la cual hablaré un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Pudiera parecer, digamos, que hace poco tiempo que la migración indocumentada cobró relevancia y no es así. Es decir, la migración de México a Estados Unidos tiene más o menos desde mediados del siglo XIX, es decir, lleva casi ya un par de siglos funcionando como tal.
Luego hay varios elementos durante la historia que tienen una relevancia importante. Primero, la Revolución Mexicana, que hizo que muchos migrantes de México se fueran a Estados Unidos dada la condición bélica en México. En los 30, por si ustedes no lo saben, pues hubo una crisis en Estados Unidos que hizo que se diera la primera gran oleada de deportaciones de México a Estados Unidos a raíz de que muchas de esas personas se quedaron sin trabajo. Luego hubo algo que se llamó el programa Bracero, que yo no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, que implicó 4.5 millones de contrataciones de trabajadores mexicanos, mientras Estados Unidos participaba inicialmente en la Segunda Guerra Mundial, pero después lo extendió más o menos hasta mediados de los 60. Igual, digamos, se acaba el programa Bracero, pero eso no implica que deje de haber migración, es decir, todos esos migrantes que fueron contratados vía el programa Bracero un tiempo después de que regresaron a México, empezaron otra vez a entrar a Estados Unidos, ahora de manera indocumentada, y eran contratados básicamente por las mismas personas que los contrataban mediante el programa. Por ahí más o menos a finales de los 80 hubo algo que se llamó la ley Simpson-Rodino, que fue la primera ley que intentó arreglar, digamos, este asunto de la migración indocumentada, en el sentido de que arregló la condición indocumentada de los migrantes que estaban en Estados Unidos, siempre y cuando cumplieran unas ciertas condiciones. Ese grupo, digamos, de personas que pudo arreglar su condición en Estados Unidos fueron aproximadamente 3 millones de personas a partir de los 80, a finales de los 80 y principios de los 90, pero hubo una característica importante. Una vez que esas personas arreglaron sus documentos y su condición migratoria en Estados Unidos, se creía, o se tenía la hipótesis de que ya iba a dejar de haber migración indocumentada, y sucedió exactamente todo lo contrario. Es decir, todos aquellos que arreglaron sus papeles empezaron a tener mejores trabajos y desecharon aquellos trabajos que antes tenían, pues, en una condición indocumentada, razón por la cual empezó a haber otra vez demanda de trabajadores que se cubrió básicamente con migración indocumentada. Luego, más o menos a mediados de los 90, hay otros, se llevan a cabo unos programas ya más fuertes, digamos, de vigilancia exhaustiva en la frontera, que implicó una primera parte de lo que hoy conocemos y que se supone que va a ser la construcción del muro. El muro todos los días lo vemos, porque pasamos, digamos, por frontera, y lleva ya ahí más o menos unos 25 años. Y también, digamos, una contratación de mayores agentes y de infraestructura para detectar migrantes en el camino, en su camino a Estados Unidos. Entonces, como dice Jorge Durán, que es el autor, digamos, más conocido sobre la migración de México a Estados Unidos, cumple, digamos, 3 elementos importantes. Uno es la historicidad, es decir, lleva casi 2 siglos. Otro es la masividad. ¿Qué quiere decir? Que no existe en el mundo digamos, entre países vecinos, ningún flujo migratorio que se parezca a lo que ha sucedido, el flujo migratorio de México que va a Estados Unidos. Y lo otro es la vecindad. Normalmente, si ustedes conocen un poco de esto, saben que pues los migrantes que van a Europa normalmente vienen de África o de algunos otros países. Aquí hay una vecindad, es decir, hay una frontera que se comparte, y ese flujo, digamos, va de norte a sur, o ha ido siempre de norte a sur. ¿Es la siguiente, por favor? Luego, hay unos elementos estructurales que explican esta emigración de México a Estados Unidos. Primero, hay una existencia de un mercado de trabajo binacional. ¿Qué quiere decir? Y que se cubre con migrantes indocumentados. Luego hay un contexto de asimetría entre los dos países, de dependencia de esos flujos, de interacción, de continuidad, como los decía, por todo ese tiempo, y de gran magnitud. En estos momentos, más o menos, la diferencia salarial entre México y Estados Unidos es aproximadamente de 9 a 1. Y ya ven que ustedes todavía no nacían, pero cuando nos dijeron que con el Tratado de Libre Comercio se iban a igualar los salarios, unos 20 años después, pues van 23 años y no se ha igualado nada, sino que todo lo contrario, ¿no? Ha sucedido. Además, el tratado ya se lo van a descabechar en unos días, ¿no? Luego, hay estructuras poblacionales con características diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en Estados Unidos hay una población que se está envejeciendo, que está saliendo del mercado de trabajo, mientras que en México hay una población relativamente joven. Entonces hay mano de obra disponible aquí, mientras en Estados Unidos el mercado de trabajo va perdiendo la mano de obra disponible de sus habitantes que nacieron aquí. Luego,
Hay un mercado de trabajo segmentado en Estados Unidos con incrementos constantes en actividades laborales de baja remuneración y calificación. Antes los migrantes indocumentados trabajaban básicamente en la agricultura, pero desde hace unos 15, 20 años los migrantes indocumentados trabajan sobre todo en la construcción, siguen teniendo un papel fundamental en la agricultura y luego además en los servicios, básicamente dos tipos de servicios, restaurantes y hoteles. Luego hay diferencias importantes también en los niveles educativos, es decir, la gran mayoría de los jóvenes en Estados Unidos en estos momentos está estudiando y por lo tanto le importa muy poco lo que esté pasando en este mercado laboral segmentado, porque al final de cuentas pues nadie de esos va a trabajar ni en la construcción, ni en los servicios, ni en la agricultura. Y luego además hay algo que llamamos las redes sociales, es decir, los familiares y amigos que hay en Estados Unidos y que casi, por ejemplo, casi todos nosotros tenemos un amigo o un familiar viviendo en Estados Unidos que cumple una función de red social, es decir, que manda información y que ayuda a que esas personas estén entrando a Estados Unidos. Ahora, la que sigue, por favor. En términos de política de vigilancia, que es más o menos lo que está pasando ahora, hay una política de vigilancia constante que implica un mayor número de agentes de infraestructura de vigilancia y de bardas, que es lo que Trump quiere continuar. Eso empezó más o menos a mediados de los 90s. Hubo un aparente éxito del programa en el sentido de que empezaron a operar en algunas zonas y luego ese aparente éxito hizo que llevaran los programas hacia otras zonas. En esta zona, por ejemplo, El Paso Juárez, el programa se llamó Operativo Hold the Line y empezó más o menos por ahí en 1994. Ahora, el aparente éxito del programa es que empezaron a, ciertamente con mayor vigilancia, con una mayor cantidad de agentes, a aprender a los migrantes que estaban entrando a Estados Unidos, pero sucedía que en ese tiempo, más o menos a mediados de los 90s, los migrantes cruzaban por las ciudades de la frontera, que eran básicamente Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, y entonces casi nunca iban por una zona alejada de las ciudades. Entonces el aparente éxito hizo que en un primer momento pues empezaran a aprender una mayor cantidad de migrantes indocumentados y los regresaran a México. Bueno, ese aparente éxito hizo un tiempo después que se readaptaran los flujos y entonces los migrantes, dándose cuenta que era muy alta la posibilidad de que los aprendieran si cruzaban por la ciudad, pues empezaron a cruzar por otros lugares, ¿no? Y empezaron a desviar el flujo. Por ejemplo, aquí cruzaban más por el Valle de Juárez o a la zona, digamos, hacia el oeste de la ciudad. Luego, este desvío de los flujos que se fue ajustando, digamos, con el tiempo, sí tuvo algunas repercusiones, como por ejemplo, antes los migrantes entraban a Estados Unidos, trabajaban un tiempo y se regresaban a México. Eso lo llamábamos, o se llama, en términos estrictos, circularidad. Bueno, pues a partir de los 90s dejó o disminuyó esa circularidad. ¿Qué quiere decir eso? Que como cada vez era más difícil cruzar la frontera, pues los migrantes se quedaban en Estados Unidos ya a vivir, o en su defecto la estancia la alargaban. Si tenían proyectado quedarse 6, 7 meses, pues se quedaban 2 o 3 años. Y entonces regresaban, digamos, muy poco a México. Luego, los migrantes empezaron a depender cada vez más de los traficantes de indocumentados. ¿Quiénes son los traficantes de indocumentados? Aquí los conocemos como los coyotes, ¿no? O los polleros, que son a quien contrata uno para entrar a Estados Unidos. En la actualidad, en este momento, más o menos 8 de cada 10 migrantes tienen que contratar a un pollero, un coyote para cruzar la frontera. Luego se incrementaron los niveles de vulnerabilidad, es decir, conforme los migrantes se fueron alejando de las ciudades y fueron yendo a zonas más peligrosas, también nos dimos cuenta que los migrantes corrían más peligros. Y fue cuando se incrementó también la cantidad de migrantes que estaban muriendo en la frontera por cruzar, digamos, por zonas difíciles, con calor, con frío, o zonas, digamos, donde se podían ahogar, o lo que ustedes, digamos, quieran, ¿no? Luego, sucedió, digamos, lo de 2001, los atentados de 2001, que yo supongo ya que la mayoría de ustedes habían nacido, aunque no se dio cuenta de lo que estaba pasando, y eso también implicó, digamos, una mayor vigilancia en la frontera, porque se argumentó que por esta frontera estaban cruzando, ¿cómo se llaman?
los terroristas, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, la encuesta. ¿De dónde proceden los datos? Miren, yo he utilizado esta encuesta más o menos casi desde que nací. O sea, la encuesta se hace desde 1993 a la fecha. Entonces son datos continuos que nos permite saber qué es lo que está pasando con la migración indocumentada. ¿Qué pasa, digamos, con esta encuesta? Tiene algunas características que son importantes. Primero, la hacen varias instituciones de México que tienen que ver, digamos, con el flujo migratorio. Dos, esta encuesta, digamos, mantiene una base conceptual y metodológica desde ese tiempo, lo cual permite, digamos, crear o generar indicadores que son comparables en el tiempo. Tercero, se hace en toda la frontera de México. Eso quiere decir que cubre, digamos, todos los puntos importantes, y eso permite también saber cuándo está dejando de cruzar por una zona pero se están yendo por la otra, cuándo se desvían los flujos, cuándo es más importante el cruce por Juárez y cuándo deja de tener importancia, digamos, todos esos elementos. Y sobre todo tiene que ver con estos dos flujos que yo estudio, que son los que llegan a la frontera para cruzar de manera indocumentada y los que deportan las autoridades de Estados Unidos. Entonces la encuesta permite, pues, tener más o menos en la actualidad casi 25 años de datos y saber cómo se comportan los grupos. Las que siguen, por favor, pues son unas fotos. Ahí está el muro, miren, nada más que no está tan bonito como lo quiere Donald Trump, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, entonces, ¿qué está pasando ahora? Lo que se quiere es fortalecer las fronteras más de lo que ya están fortalecidas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Dos cosas: detener la migración indocumentada, y dos, detener el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico. ¿Sí? Esos dos elementos son los centrales para justificar lo que se está haciendo para fortalecer las fronteras, que es básicamente construcción del muro y contratación de una mayor cantidad de migrantes. Esto desde luego tendrá impactos locales en la frontera, porque, digamos, en la medida en que sea más peligroso, difícil el cruce, que deporten más personas de Estados Unidos, tiene impactos en las ciudades de las fronteras, porque genera, digamos, una serie de necesidades que muchas de las veces con la infraestructura existente no se puede, digamos, enfrentar. Como por ejemplo, escenario en el que dicen que van a deportar una mayor cantidad de personas desde Estados Unidos. Yo me imagino y tengo casi muy claro que ni Tijuana, ni Ciudad Juárez, ni Nogales, ni nadie está preparado para recibir de un día para otro 50,000 o 100,000 personas y las pueda atender, ¿no? Quieren generar un perímetro de seguridad, o sea, una mayor vigilancia, no solamente en la frontera, sino en los kilómetros después de la frontera, que es por donde pasan los migrantes. Creo que se va a generar cambios en la perspectiva de los migrantes, es decir, los migrantes cada vez tienen más miedo, sienten zozobra, no se sienten seguros en Estados Unidos. Vamos, nunca se han sentido seguros, pero ahora mucho menos se sienten seguros en Estados Unidos. Va a haber una reestructuración del INS, que es el Instituto el Servicio de Naturalización e Inmigración de Estados Unidos, en términos de cuáles son los criterios que se van a pedir para establecer la nueva política migratoria, y lo que se está haciendo ahora, que es pedir mayor presupuesto para el Departamento de Seguridad Interna, que es al que pertenece INS. Ahora, ¿sí? La que sigue. ¿Cuáles son los cambios más importantes que están sucediendo en la actualidad, en el momento? Uno primero es un incremento sustancial de la cantidad de repatriados que fueron aprehendidos en el interior de Estados Unidos, sobre todo, digamos, desde 2007. ¿A qué me refiero con esto? Ahora, de la cantidad que regresan las autoridades de Estados Unidos a México, son más los repatriados que vivían ya en Estados Unidos que los que están aprehendiendo en la frontera. Es decir, el flujo está cambiando, ¿sí? El flujo se compone